también habíamos visto algo de realización pues del examen neuropsicológico, cómo se debe enfocar un poco la administración como tal, aquellos objetivos del examen en neuropsicología y pues que los participantes de este examen, pues cómo los vamos eligiendo y en base a qué parámetros debemos establecer lo que es la selección de estos mismos. Asimismo, pues la selección de pruebas que nos van a generar evidentemente respuesta a lo que vendrá a ser pues el objetivo de evaluación planteado desde las propias metas pues del evaluador. En este sentido también habíamos hablado un poquito acerca de lo que vendría a ser pues el uso de distintas pruebas, evidentemente respondiendo a los objetivos mismos de valoración. Habíamos hablado también un poquito del uso de las pruebas en repetidas ocasiones, donde se podría generar, por ejemplo, un fenómeno muy similar a lo que se conoce como el efecto de la práctica, donde pues justamente por la administración en el tiempo que se pueda realizar durante el seguimiento a nuestro sujeto, podría este efecto interferir en los resultados de las pruebas que vayamos a administrar posteriormente. Para ello, pues habíamos comentado que lo ideal pues es el uso o la utilización de pruebas paralelas que sean similares a las pruebas objetivo, ¿no? Entonces, en este caso, pues podemos reducir a través de esta administración de nuevas pruebas con formas paralelas el efecto de la práctica y evidentemente generar mayores estándares respecto a sensibilidad y validez y confiabilidad de nuestras evaluaciones. Es así que para la administración misma y corrección de las pruebas neuropsicológicas, pues se sugieren varios puntos de vista desde diversas eh, investigaciones en neuropsicología y evidentemente a partir de lo que es la práctica profesional en el área. En este sentido, pues se sugiere que la administración de la prueba neuropsicológica debería comenzar inicialmente con lo que es una pequeña entrevista preparatoria. En este caso, pues la entrevista estará más o menos estructurada entre unos 15 y 20 minutos al inicio de lo que es la valoración psicológica, cuando recibimos pues por primera vez a nuestro paciente en gabinete o en consultorio de neuropsicología y a partir del establecimiento de esta entrevista que realizamos en estos minutos previos, pues ellos nos van a servir para asegurar que nuestro paciente entienda lo que es principalmente el propósito del examen y uno de los aspectos también primordiales, el consentimiento que nos pueda brindar a partir de lo que vendrá a ser la administración de las pruebas seleccionadas. En este caso, pues nosotros podemos recurrir a la aprobación o al consentimiento verbal por parte del sujeto o en algunos ámbitos, como el ámbito, por ejemplo, clínico hospitalario o bajo parámetros, por ejemplo, médico-legales, pues tendremos que recurrir también a un consentimiento informado en el cual el paciente tenga que firmar o en su caso pues el familiar que lo acompañe tengan que firmar este consentimiento por escrito. En esta entrevista, pues en particular, en esta entrevista inicial es donde vamos a comunicar el propósito de nuestro examen y la naturaleza del mismo, es decir,
pues referido a qué pruebas vamos a utilizar y por qué además de la utilización de las pruebas y también el motivo de la evaluación a nuestro paciente. Asimismo, pues debemos informar tanto al familiar como al paciente el uso que le vamos a dar a la información recogida. En este caso, pues deberemos referirle al paciente si es que los resultados que vayamos a obtener durante el proceso de evaluación serán utilizados finalmente con propósitos netamente de rehabilitación, netamente, por ejemplo, de seguimiento a nuestro paciente o en el caso de que vayamos a referir o a elevar, por ejemplo, el informe a un cuerpo médico o en otros casos con propósitos, por ejemplo, de investigación. Entonces, pues el uso que le vamos a dar a esta información que también pues viene dentro del ámbito personal y particular del paciente, que muchas veces les preocupa en el sentido pues de qué es lo que vamos a hacer con aquellos datos que vayamos a recoger durante la evaluación. Entonces, para ello es importante poder explicarle cómo vamos a utilizar estos resultados finalmente después de todo el proceso de evaluación. Asimismo, pues debemos establecer que existe un grado de confidencialidad entre lo que es el evaluador y el paciente. Entonces, en este sentido, pues generarle la tranquilidad a nuestro paciente respecto a lo que es esta confidencialidad y explicarle pues que los datos no serán utilizados sin su consentimiento de otra forma que no sean pues los fines establecidos para la evaluación. Asimismo, le vamos a comentar durante esta entrevista pues la existencia de un feedback posterior donde nosotros vamos a interactuar con el paciente, con el familiar, brindándole pues la retroalimentación esperada después de un proceso de evaluación. En este sentido, le vamos a comentar que pues posterior a nuestro procedimiento, a nuestro proceso de valoración, le vamos a informar acerca de los resultados y vamos a explicarle pues lo que obtuvo durante nuestra evaluación. Finalmente, pues le daremos una breve explicación de los procedimientos que vamos a utilizar durante las sesiones de evaluación. Es así que le vamos a también enseñar y mostrar las pruebas que vamos a utilizar y explicarle un poquito pues para qué sirven en cuanto al fenómeno de evaluación neuropsicológica como tal. Estas son inquietudes pues que debemos responder en esta entrevista preparatoria y que es muy importante para generar este grado también de empatía con nuestro paciente que nos permita reducir aquellas variables que pudieran interferir, por ejemplo, desde el proceso, desde el fenómeno motivacional que tiene que ver mucho con, con la obtención también de resultados en nuestras pruebas. Asimismo, pues no debemos dejar de lado cualquier otra situación que nos pudiera llamar durante este proceso de entrevista preparatoria y en este sentido pues deberemos recurrir, por ejemplo, a preguntarle al paciente sobre los sentimientos relacionados pues con la prueba, es decir, por ejemplo, aquellas características emocionales que le desencadene la aplicación de una prueba en particular, una prueba neuropsicológica o una evaluación, por ejemplo, de esta índole que le pudiera generar también niveles importantes de ansiedad y que pudieran repercutir posteriormente en la obtención de nuestros resultados. ¿Me pueden confirmar nuevamente, por favor, si hay audio?
lo que es la presentación, y habíamos dicho que debemos tomar en cuenta esta particularidad de la conducta emocional pues del paciente respecto a lo que vendrá a ser la prueba neuropsicológica o la evaluación misma, ¿no? Entonces, en este sentido, se aconseja principalmente pues que el paciente pueda asistir acompañado de un familiar a esta entrevista y que el familiar pues esté presente durante este proceso para que también le genere un grado de confianza muy importante al familiar respecto a lo que vamos a hacer durante el procedimiento de evaluación neuropsicológica. Es aconsejable también dentro de, este, de esta proyección, pues que se intente generar, por ejemplo, un estado pues óptimo de evaluación. Para ello, pues según las características de las personas evaluadas, mediante la adecuación del entorno, debemos generar un entorno muy favorable para la evaluación, donde en particular pues se pueda observar como un ambiente, en primer lugar, pues un ambiente confiable en cuanto a lo que es las características mismas del consultorio, un ambiente pues limpio, un ambiente que esté ordenado, donde tengamos los recursos necesarios a mano y donde el paciente pues se sienta tranquilo y relajado. Asimismo, pues explicarle acerca de lo que será el control del número de sesiones, donde le daremos una pauta acerca de más o menos el número de sesiones que vayamos a establecer para el proceso de evaluación. En este caso, pues dependiendo de las pruebas que vayamos a aplicar, se le explicará más o menos el tiempo que nos podría llevar cada una, y en particular explicándole que pues por el caso particular que tiene cada uno de los pacientes, también varía el tiempo de establecimiento de las sesiones. Ya habíamos comentado que las sesiones tanto de evaluación como de rehabilitación pues no deberán superar los 45 a 60 minutos para no lidiar con este proceso pues de la fatiga de nuestro paciente. Asimismo, le vamos a poder explicar la alternancia de las pruebas que vayamos a utilizar, es decir, hablarle un poquito acerca de lo que es la aplicación misma de la prueba y cómo vamos a ir variando en cuanto a lo que nosotros hayamos planeado respecto a los objetivos de valoración. Vamos a ir alternando las diferentes pruebas neuropsicológicas. Es así, por ejemplo, que pues estableceremos que en algún momento utilizaremos pruebas de tipo verbal y en otros momentos pruebas que no impliquen la participación verbal como tal. Entonces, en ese sentido, pues le mostraremos un poco el material, pero obviamente no podrá hacer una revisión muy detallada de lo que se le vaya a aplicar, nada más mostrarle que son pruebas que evaluarán principalmente su estado cognitivo. Y al respecto pues del estado cognitivo, nuevamente comentarle al paciente y al familiar qué es lo que se evalúa en el ámbito de neuropsicología clínica como tal. Para la mayoría de las personas que sufren pues de daño cerebral adquirido, las condiciones óptimas de valoración o de evaluación se refieren principalmente a la creación de un entorno libre de distracciones. Esto con el cometido de generar un clima emocional que no sea amenazante para nuestro paciente y que minimice evidentemente los efectos de la fatiga como tal. Entonces, en este sentido, pues es aconsejable
que podamos ingresar al paciente a un lugar que sea, como ya lo habíamos comentado, pues que esté ordenado, que esté limpio, evidentemente, que tenga un buen sistema de iluminación, que no tenga muchos distractores visuales o sensoriales, referidos, por ejemplo, a ruidos externos, por ejemplo, si estamos en algún consultorio donde todo el tiempo pues están pasando por fuera las personas, no sentarlo frente a la puerta, sino de espaldas a ella. En particular, pues tener el escritorio libre, donde podamos generar lo que es la evaluación, y asimismo tener los elementos que vayamos a utilizar también a mano, ¿no? Es decir, proveernos evidentemente del instrumento neuropsicológico, de hojas, de lápices y demás cosas que vayamos a utilizar durante el proceso mismo de evaluación. Entonces, generar en particular pues un ambiente libre de distractores, pero que estimule el proceso mismo de evaluación. En este sentido de lo que es la aplicación misma, la administración y corrección de las pruebas, pues debemos optimizar lo que vendrá a ser el rendimiento de los sujetos evaluados. Para esto es aconsejable iniciar la sesión con aquellas pruebas que puedan resultar más difíciles. En este sentido, debemos hacer una elección dentro de la batería que vayamos a aplicar o dentro de la prueba que vayamos a aplicar, de aquellas tareas que sean mucho más difíciles de resolver, ya que pues en el inicio de las sesiones o en el inicio de la evaluación, nuestros pacientes se encuentran menos agotados. También es aconsejable pues alternar lo que son las pruebas verbales y no verbales para minimizar también la acumulación de pruebas desagradables o difíciles, y tampoco pues generarle pues un cansancio con todo lo que vendrá a ser la parte de aplicación de pruebas verbales, donde se fatigue y donde, por ejemplo, ya no quiero realizar pues más este tipo de pruebas. Y en este sentido, pues poder alternarlas con otras tareas de evaluación no verbal, donde podamos distraer un poquito al paciente de su rutina durante la evaluación. Las personas en particular que vayan a administrar pues las pruebas neuropsicológicas deben tener evidentemente como mínimo pues suficiente práctica clínica en lo que vendrá a ser la aplicación de pruebas de evaluación. También generar ciertos procesos durante los cuales pues el clínico sea capaz o tenga la capacidad misma de el proceso de observación y dar sentido a estas observaciones en relación a las puntuaciones que se vayan a obtener en la evaluación neuropsicológica. Evidentemente, pues más allá de la administración misma de las pruebas, la interpretación de las puntuaciones desde el punto de vista de evaluación cuantitativa requiere además conocimientos y formación específica en el ámbito de la neuropsicología. Si nosotros, por ejemplo, tratamos con protocolos de investigación para cierto grupo determinado, debemos también tomar decisiones acerca de si vamos a seguir, por ejemplo, las normas de administración de las versiones estandarizadas de las pruebas que vayamos a administrar, y si es en este caso pues por ejemplo realizar alguna variación en función de las características de nuestra muestra a evaluar. En este sentido hay que tomar en cuenta
que las modificaciones del procedimiento podrían implicar evidentes cambios en lo que es la corrección, la puntuación e interpretación de las pruebas. Para ello, previamente nosotros debemos revisar el material para no improvisar tanto en el momento de adecuación de las pruebas como tal. Entonces, al generar esta revisión previa, conoceremos y sabremos dónde nosotros podemos establecer estas variaciones para facilitar el proceso de evaluación a nuestros pacientes. Evidentemente, pues la corrección de las pruebas va a guardar una relación muy importante con lo que es el objetivo mismo de la evaluación. En este caso, pues uno de los desafíos desde la evaluación neuropsicológica es generar principalmente lo que es la integración de los resultados de las pruebas neuropsicológicas con la información de los antecedentes históricos para principalmente generar lo que es el objetivo mismo de la evaluación neuropsicológica, que tiene que ver con el establecimiento de las afirmaciones diagnósticas y pronósticas relacionadas con nuestro paciente. Según esta autora, según Lissac, pues nosotros recurrimos a lo que es la evaluación neuropsicológica y evidentemente el examinador que pues evalúa una serie de puntuaciones sin tener en cuenta la historia anterior del paciente o sin tener en cuenta los informes o los datos observacionales, pues genera un punto de vista de análisis ciego, como lo llama ella. En este sentido, pues el análisis ciego como tal generará también parámetros inapropiados para las decisiones clínicas. Uy, ahora sí se fue el audio, perdón. Entonces, a través de justamente de la integración de todas estos puntos de vista desde el análisis clínico como tal, también se establece pues que la identificación de los síndromes neuroconductuales nos permiten establecer lo que es la correlación con los datos neurológicos y de neuroimagen. Es por ello que se manifiesta esta situación como una evaluación de tipo competente, donde nosotros podremos justamente integrar estos aspectos tanto cuantitativos como cualitativos de la evaluación para generar justamente esta situación de aquella evaluación competente dentro del ámbito de la neuropsicología, pues debemos realizar la integración desde la interpretación cuantitativa en términos de lo que vendrán a ser las comparaciones normativas y la interpretación cualitativa en función de evidentemente la actitud y la forma en que pues nuestro paciente ha ido realizando las pruebas y aquellos patrones de error que haya podido cometer durante el proceso de evaluación. La evaluación cualitativa como tal, pues es tratada evidentemente en los manuales de referencia que se citan en todo lo que es
referido al respaldo desde la teoría neuropsicológica y se considera pues necesaria evidentemente para una buena práctica clínica. Los datos cualitativos en particular pues incrementan lo que es la capacidad diagnóstica y de predicción de las evaluaciones neuropsicológicas respecto a lo que es el uso aislado de datos cuantitativos. En este sentido, muchos investigadores han establecido que, o muchos autores pues han considerado que la validez de la valoración de tipo cualitativo o de los datos cualitativos que se obtienen a través de la evaluación neuropsicológica para integrarlos a los estándares esperados para lo que es la obtención de diagnósticos neuropsicológicos como tal. Sin embargo, pues como los datos cualitativos han sido registrados muchas veces de forma descriptiva, se han utilizado poco en el ámbito de la investigación. En este sentido, es interesante revisar, por ejemplo, aquellos parámetros que establecen revisiones como son las de Poresh el año 2000 sobre lo que es el proceso de la cuantificación de los aspectos cualitativos, donde se pueden estandarizar justamente estos datos y a través de ellos generar mayor validez interpretativa y mayor validez científica para lo que es la revisión neuropsicológica. Evidentemente habíamos dicho que pues el neuropsicólogo debe ser capaz de identificar aquellos síndromes neuroconductuales correlacionando justamente estos datos neurológicos de neuroimagen y a través de lo que vendrá a ser la interpretación misma del proceso como tal, evaluar evidentemente lo que es la interpretación cuantitativa y cualitativa para establecer mejores criterios diagnósticos respecto al proceso de evaluación. Para valorar, uno de los aspectos también más importantes dentro de la evaluación neuropsicológica, dentro del examen mismo, debemos tomar en cuenta lo que es el estado premórbido de nuestros sujetos o de nuestros pacientes a evaluar. Para ello, pues, para evaluar este rendimiento premórbido del paciente, nosotros pues no siempre tenemos a mano pruebas previas que se hayan podido realizar durante este estado premórbido del paciente, por lo que pues la medición del déficit en general pues es o se realiza de forma indirecta. El examinador compara en este sentido lo que es el rendimiento presente con la estimación del nivel original del paciente. Entonces, pues los métodos indirectos habituales y a los que se recurren para evaluar este estado premórbido son el uso de lo que conocemos como variables sociodemográficas. Estas están referidas a lo que son las puntuaciones, por ejemplo, de test cognitivos que correlacionan con el grado de educación alcanzada por nuestro paciente o la combinación de estos puntajes con las variables sociodemográficas como tal. De la utilización de estas variables sociodemográficas, pues la educación es la que mejor va a estimar el rendimiento premórbido de nuestro sujeto. Es así que, por ejemplo, utilizamos o recurrimos a lo que son las puntuaciones en las escalas de Wechsler de inteligencia, como por ejemplo las referidas a lo que es el cociente de inteligencia manipulativo o los subtests de vocabulario que también pertenecen a la escala Wechsler
ya que estos pues son resistentes a lo que es el deterioro cognitivo como tal. Asimismo, podemos utilizar otro tipo de pruebas para estimar lo que es la inteligencia premórbida, como las pruebas de lectura de palabras, todas ellas evidentemente resistentes a lo que son los cambios o deterioro cognitivo en particular. En otros ámbitos de investigación para el rendimiento premórbido, por ejemplo, se han utilizado otro tipo de pruebas para estimar lo que es la capacidad premórbida a través de la utilización, por ejemplo, de ecuaciones o de operaciones matemáticas que incluirán diversos factores para su análisis. También se consideran aquellas variables demográficas eh, combinadas con puntuaciones de diferentes tipos de pruebas, como son pues la edad, la ocupación, la educación y en el caso de las pruebas, pues las pruebas de vocabulario o las pruebas de figuras incompletas. Respecto a lo que es la devolución ya finalmente del informe a nuestro paciente, nosotros en la práctica clínica pues establecemos que la evaluación va a finalizar con la redacción de un informe escrito de los resultados evidentemente interpretados durante el proceso de evaluación neuropsicológica y a menudo pues también brindaremos lo que es una explicación oral a nuestro propio paciente respecto a este informe que le vayamos a entregar. El objetivo pues de la evaluación va a definir lo que es la forma y contenido de la devolución. Decíamos que los objetivos mismos de la evaluación estaban relacionados con diversos puntos de vista, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, si el paciente venía referido por un médico de cabecera, pues el informe también deberá estar redactado con bases fundamentales donde podamos expresarnos de manera un tanto más acorde, por ejemplo, al sujeto a quien vayamos a hacer la devolución del informe como tal. En este sentido, si pues lo dirigimos a un equipo médico, también debemos utilizar palabras un tanto más complejas donde podamos explicar los resultados de nuestras pruebas. Si el informe va a ir dirigido al paciente o a los familiares, pues también el informe tendrá que tener una redacción un tanto más sencilla, con palabras más acordes a quien vayamos a dirigir nuestro informe. Lo mismo pues para lo que es la devolución de un informe de contenido de tipo científico, donde vamos a seguir las mismas pautas que pues las evaluaciones neuropsicológicas que están diseñadas directamente con fines científicos como tal. Entonces, en este caso, si dirigimos el informe para una comunidad científica, donde nuestros resultados van a ser expuestos a la comunidad, pues también la redacción misma tendrá que complejizarse un poco más, ¿no? Para establecer mayores niveles de referencia en cuanto a lo que hayamos obtenido durante el proceso de evaluación. Finalmente, dentro de lo que es el ámbito mismo de objetivos de la evaluación neuropsicológica o de la aplicación del examen neuropsicológico como tal, es importante establecer lo que es la importancia del diagnóstico diferencial, que es uno de los fines primordiales del proceso de evaluación. Con respecto pues al diagnóstico diferencial, se han producido diversos cambios
en las aplicaciones de los objetivos neuropsicológicos. Es comúnmente pues aceptado que el diagnóstico diferencial en alteraciones neurológicas y principalmente la localización de la lesión es un objetivo histórico de la neuropsicología que hoy en día pues ha quedado pues ampliamente superado por la utilización de las técnicas de neuroimagen. Adaptándonos pues justamente a lo que son los procesos modernos de evaluación neuropsicológica, existen varios supuestos en los que el diagnóstico diferencial puede ser útil en este sentido. Es el caso, por ejemplo, de diagnósticos tempranos que se deben realizar en patologías tales como las demencias y el diagnóstico de patologías como son traumatismos craneoencefálicos leves o procesos metabólicos y o tóxicos. En este sentido también es particularmente importante establecer que por su frecuencia el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de las demencias, delirium y trastorno amnésico, pues es muy útil al momento de establecer lo que son los diagnósticos diferenciales en neuropsicología. Se ha asociado pues justamente que hay un avance muy importante dentro de la utilización de las técnicas de neuroimagen y en este caso pues se han producido por un lado el abandono de lo que es la evaluación neuropsicológica como tal con el objetivo de localizar el daño cerebral. Actualmente las técnicas de neuroimagen pues evidentemente son considerablemente mucho más precisas y más baratas, localizando específicamente lo que es daño cerebral, a diferencia de las pruebas neuropsicológicas. Pero la prueba neuropsicológica nos brinda pues un plus al momento de, además de localizar el daño cerebral en regiones topográficas específicas del encéfalo, nos proveen de datos de deterioro cognitivo respecto al área de lesión que se haya localizado durante el proceso de neuroimagen, por ejemplo. Entonces, pues evidentemente el nivel de sofisticación que ha adquirido eh, el área de la neuroimagen también ha motivado a que existan diversos profesionales especializados en lo que es la interpretación de este tipo de pruebas, además de otro tipo de, de, de de profesionales que se han dedicado a lo que vendrá a ser específicamente lo que es el deterioro neuropsicológico como tal. Entonces, en este sentido, pues la, la, la relación que establecemos al momento de lo que es el diagnóstico neuropsicológico como tal, respecto a la interpretación de las pruebas de neuroimagen va a respaldar en mucho lo que vendrá a ser el diagnóstico neuropsicológico final. Entonces, pues no debemos dejar de lado lo que vendrá a ser la correlación importante entre estas dos áreas tan particulares de lo que es la evaluación neuropsicológica. Evidentemente y desde el punto de vista de lo que es la neuroimagen, pues está, o las técnicas de neuroimagen van a contribuir con el resto de la información que se vaya a obtener en el proceso de evaluación neuropsicológica. Principalmente brindando apoyo a lo que es el establecimiento de las hipótesis de deterioro neuropsicológico en particular. La evaluación neuropsicológica, por su lado, pues va a contribuir evidentemente considerablemente a lo que es el establecimiento de las consecuencias también de tipo emocional
las cognitivas y comportamentales de lo que vayamos a hallar o de los hallazgos que se realicen en las pruebas de neuroimagen. Y la localización finalmente del daño cerebral como tal, pues es competencia profesional de otros especialistas, aunque evidentemente en el campo de la investigación en neuropsicología, las técnicas de neuroimagen están siendo ampliamente utilizadas por neuropsicólogos para lo que es la localización anatómica de estructuras, especialmente relacionadas con las técnicas de neuroimagen funcional como tal. Voy a parar ahí para permitirles que puedan generar las preguntas que sean necesarias y luego comentamos al respecto de las clases los días sábados, por favor.